Malaquías 3, en 3:10, dice: traer todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestial, les abrirá las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrá suficiente espacio para guardarla. Inténtelo, póngalo a prueba. A mí lo que me interesa, lo que me gustó, ¿verdad? Es que el Señor dice que derrama una bendición tan grande que no va a haber, o sea, no va a haber espacio para contenderla. Y no solo estoy hablando de dinero. Pónganse a pensar en la paz en la casa, la salud de sus hijos. Todas esas son riquezas que nosotros tenemos. No solo pensemos en riqueza en dinero, pero yo soy un hombre muy rico, hermanos, porque mi esposa no solo es hermosa, es inteligente, tiene salud, mis hijos saludables. A mí tengo todo lo que como un hombre desearía. Dinero, gracias a Dios, no me falta. Y el Señor ha venido tratando en mi vida los últimos tal vez 2 años en el aspecto de mi ofrenda. Gracias a Dios, yo no soy de $1 ni de $5. Es más mi ofrenda, pero es porque el Señor, le debo tanto, mis hermanos, al Señor, que cuando yo doy lo que le doy, lo doy con una felicidad. No me duele. Yo no pienso, tal vez es lo de mi lonche mañana. Yo no pienso así. Digo, papito, this is yours, tómalo. Y esa parte de lo de mis diezmos, porque mis diezmos es ser obediente. Y mi ofrenda, siento yo, ¿verdad? No hay un dollar amount, pero lo que usted quiera dar, délo con un corazón. Un corazón, mire, conquito, feliz de dar. Si es $1, si son 20, si son 30, pero usted délo, porque las bendiciones van a venir del cielo. Y el Señor las va a abrir, esas ventanas, y va a caer sobre cada uno de sus hijos. Nosotros, el Señor no los creó para ser pobres, mis hermanos. No los creó. Somos hijos de un rey, de reyes. Y como somos hijos, tenemos esa herencia de tener todo lo que esté a nuestro alcance, pero hay que ser obedientes, ¿verdad, mis hermanos? Pueden pasar, mis hermanos. Sí, pueden venir, mis hermanos, a este día. A orar y a bendecir lo que usted y yo ya hemos traído a este altar. Padre, te agradecemos esta noche tu misericordia, tu amor y tu presencia, Señor, y la bondad con que nos has colmado, Señor. Tu presencia, Señor, es más que suficiente en nuestras vidas, Padre. Pero te agradecemos, Señor, y queremos ser obedientes y honrarte, Señor, con lo que tú ya nos has dado. Padre, bendecimos los diezmos, las ofrendas, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo agradecemos, Señor, sean multiplicadas, sea reprendido el devorador, Señor, y que haya abundancia de alimento en esta casa. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, Señor, y que todos obtengamos las bendiciones y las consecuencias de ser obedientes. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oramos y te lo agradecemos. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden descender, mis amados hermanos, gloria a Dios. Qué bueno, hermano, poderlos ver a ustedes esta noche. Es una bendición, hermano, tan agradable que todos juntos estemos bendiciendo al Señor y que
podamos venir, hermano, a su casa, hermano, a escuchar palabra, pero sobre todo, como yo le he dicho, a traerle adoración, a honrar a nuestro Señor, que es lo principal, que es, hermano, el deseo de nuestro corazón, poder bendecir al Señor en todo momento. Fíjese, hermano, que pues hemos estado nosotros viendo los días miércoles, acuérdese, tenemos nuestros temas doctrinales y nuestros temas escatológicos, ¿verdad? Y siempre lo vamos tomando en ese punto, porque quiero tratar de dejarles, hermano, siempre algo en su corazón, y no solo el tema escatológico. Fíjese que hay muchos, hermanos, que no les gusta a veces escuchar los temas escatológicos, porque realmente a veces, hermano, como que hubiese cierto temor en escuchar lo que está sucediendo en el mundo, y saber, hermano, que cada vez que nosotros a veces mencionamos que el Señor ya viene, que todo está, hermano, llegando a su tiempo, muchos tal vez, hermano, entramos en un poco, digamos, de conflicto, pero déjeme decirle, nosotros debemos estar contentos y agradecidos con el Señor, porque sabemos que su tiempo está cerca, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios que cuando veamos que todas estas cosas están aconteciendo, erguid vuestras cabezas. Y erguid significa ver hacia arriba, levantar nuestra mirada hacia arriba, porque de allá, hermano, de ahí es donde va a aparecer nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Viene por su iglesia, viene por su amada, viene por usted y por mí, ¿verdad? Usted cree que usted se va, ¿verdad? Bueno, dígame amén, hermano, por favor, aunque sea por fe, dígame, sí, hermano, yo me voy, yo sí me voy, ¿verdad? Pues yo también, hermano, yo estoy en ese trabajo de quererme seguir preparando, porque la venida del Señor es eminente, ¿verdad? Cada día lo vamos viendo. Fíjense que estoy tratando de que esto caliente, pero como que fuera, ¿verdad? De aquellos carritos, ¿verdad? De aquellos carritos así viejitos que tiene que arrancarlos uno temprano, ¿verdad? Para que funcionen. Pero fíjese que yo quiero hablarle bueno, yo creo que ahorita ya me sacó, ya me hizo un pequeño avería, pero déjeme arreglarla. Usted me tiene paciencia, ¿verdad? Y además fíjese que estos temas, hermano, que yo le quiero predicar van a ser como 7 temas. Vamos a estar hablando algo acerca de Babilonia. ¿Y por qué tenemos que hablar de Babilonia, hermano? Porque definitivamente es algo que aparece en el libro de Apocalipsis, es algo, hermano, en lo cual nosotros debemos de conocer. Por eso la Biblia dice, salid de ahí, pueblo mío. O sea, quiere decir que hay iglesia, hermano, hay gente salva ahí en Babilonia. Y entonces nosotros tenemos que ir viendo, hermano, qué es lo que sucede en estas Babilonias, ¿verdad? Es una, pero está dividida, hermano, en varias facetas que tenemos que ir descubriendo. Amén. Déjeme ver si ahora sí está trabajando, como diría, ¿verdad? En buen salvadoreño, mi voladito, ¿verdad? Para poder nosotros iniciar, ¿verdad? Yo creo que ahora sí. Vaya, mire, la segunda oportunidad siempre son buenas, ¿verdad? Entonces vemos, hermano, y si usted trae su Biblia, ábrala por favor, y vamos a ir viendo algunos pasajes y algo de lo que quiero ir hablándole rápidamente. Babilonia, el tema que quiero platicarle esta noche y a seguir son las 7 Babilonias. Hay 7 Babilonias, hermano, que tenemos que ir estudiando, y todo se inicia, hermano, por la Babilonia terrenal. Pero así como hay una Babilonia terrenal, hay Babilonias celestiales, hay una Babilonia celestial, porque todo esto, hermano, acuérdese que es un ambiente espiritual en el cual gobierna las potestades de los cielos. Entonces déjeme ir tratando de avanzar. Vemos entonces de la siguiente manera, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 1, dice, vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo. Está hablando Juan, el apóstol Juan, perdón, diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces vemos aquí algo, que hay una sentencia y algo que le mostraron a Juan acerca de la gran ramera.
Entonces, ¿quién es la gran ramera? En su frente tenía un nombre escrito, un misterio, escuche, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Cuando entonces nosotros empezamos a ver, hermano, a la Babilonia, a las Babilonias que hay en este mover, porque Juan lo vio en el libro de Apocalipsis cuando le fue revelado, y vemos, hermano, que entonces le mostró y le dijo, hay una ramera, pero al decirle ramera no va a pensar que son muchas ramas, sino era una prostituta, ¿verdad? Entonces dice, hay una prostituta, y Babilonia la Grande tenía escrita, dice, en la frente, y Babilonia la Grande, la madre de las rameras, o sea que era la mamá, ¿verdad? No de los pollitos, sino la mamá de todas las prostitutas, ¿verdad? Pero lo tenemos que ver en el aspecto también espiritual y de las abominaciones que hay en la tierra. Entonces, cuando nosotros debemos de ver esto, debemos entender que hay una Babilonia ancestral, hay una Babilonia religiosa, hay una Babilonia, hermano, bélica, o sea, de armas o un ejército. Hay una Babilonia geográfica, hay una Babilonia histórica, hay una Babilonia económica y hay una Babilonia política, ¿verdad? En esos aspectos se mueve, porque Babilonia no lo tenemos que ver solamente geográficamente como un país, como una nación, si tenemos que verlo, hermano, como un principado, como una potestad, hermano, en los ambientes, que es, hermano, lo que está alrededor de la tierra, y lo vamos a ir viendo. Gracias, mi hermana. Vamos a ir viéndolo entonces, y vea lo que dice, pues, la naturaleza o la vestidura de Babilonia es pecado. Le voy a ir tratando de poner una base para poder entrar a lo que quiero dejarle, ya que ya me avanzó el tiempo, pero quiero por lo menos dejar una. Apocalipsis 17:4, la mujer estaba vestida de púrpura y grana, con aderezos de oro, piedras preciosas y perlas, sostenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Aunque fuera vestida y aunque tuviera piedras preciosas, pero tenía algo, hermano, en lo cual estaba llena y en lo cual bebía, y esto, hermano, era en lo literal, ¿verdad? Pero cuando lo vemos en el aspecto espiritual, dice abominaciones y las impurezas de su fornicación. No quiero entrar mucho en este tema de la fornicación y las impurezas, pero cuando hablamos de este tipo de situaciones, tenemos que relacionarlas con el pecado. Entonces, la naturaleza de Babilonia en todo tiempo es el pecado. Ahora, ¿por qué tenemos que verlo, hermano? Porque el domingo lo estuvimos viendo, y algo en lo cual el Señor es enemigo acérrimo, y por eso fue que fue al monte Sinaí, que significa enemistad, es donde el Señor, hermano, declara que es un Dios compasivo, amoroso, comprensivo, lleno de misericordia, pero también, hermano, no da por inocente al culpable. Entonces, cuando nos damos cuenta, hermano, que la naturaleza de la vestidura de Babilonia es el pecado, llena de abominaciones, llena de adulterios, de fornicaciones, hermano, y entonces eso la hace a esta potestad como una potestad en la cual lo único que habita en ella es el pecado y la maldad y la iniquidad, como lo vamos a ir viendo. Ahora, como es en el ambiente espiritual, lo que trata esta potestad o la Babilonia, hermano, que estamos estudiando, trata de contaminar y de apartar al pueblo de Dios de la relación con Dios, del amor con Dios, de la obediencia, de buscar la santidad de Jehová. Entonces nosotros tenemos que conocer, hermano, las artimañas, tenemos de conocer el misterio de Babilonia. Y dice Isaías 1:18, venid pues y discutamos, dice Jehová. Si son vuestros pecados como la grana, blanquearán como la nieve. Si son rojos como el carmín, se volverán como la lana. Cuando nosotros nos damos cuenta entonces que la naturaleza de Babilonia es el pecado y es la iniquidad, la misericordia de Dios es razonar o hablar para que el ser humano venga al arrepentimiento y venga, hermano, a razonar con Dios, a hablar con Dios, a apartarse del pecado, a confesar su pecado. Y dice la palabra de Dios, si vuestros pecados, no solo menciona uno o dos, dice si todos nuestros pecados fueren como la grana o fueren rojos, dice en otra versión,
y estos sí son rojos como el carmín, se volverían blancos. Quiere decir que la naturaleza de Dios, hermano, es el perdón y la misericordia y la oportunidad de volver a iniciar, hermano, algo siempre y cuando nos apartemos nosotros de la manera que estamos viviendo. La naturaleza de Babilonia es engañar, llevar al hombre a que en lugar de que encuentre el perdón, en que encuentre, hermano, la oportunidad en Dios, lo que hace es contaminar, ensuciar, para que se vayan perdiendo aún los escogidos de Jehová. Entonces nosotros, hermano, como iglesia necesitamos conocer contra qué es que estamos peleando en este último tiempo y cómo es que la Babilonia se mueve. Vea esto, su final es perder o confundir al pueblo de Dios, y todo eso lo estamos viendo en Apocalipsis. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, dice Juan. Entonces la mujer, el propósito de la mujer, escuche, es estar ebria, pero con sangre ¿de qué? Mire, escuche, no es con cualquier sangre, con sangre de santos. Quiere decir, hermano, que la Babilonia va detrás de los santos de Jehová, va detrás de los santos, entonces, y de la sangre de los mártires de Jesús. Quiere decir que esta Babilonia, hermano, el propósito de esta Babilonia es destruir y confundir al pueblo de Dios en el final. Y el final, hermano, es en el cual usted y yo ya estamos viviendo. Estamos viviendo. Entonces debemos de conocer a esta Babilonia, cómo se mueve, su propósito, hermano, para que nosotros podamos pelear y saber qué es lo que necesitamos hacer para trabajar. Pero necesitamos conocerla, hermano, en esas 7 facetas para poder tener la idea de lo que nos enfrentamos. Entonces, hace lo contrario a lo que Dios ordena. Lleva un espíritu contrario a la obediencia de Dios. Apocalipsis 17:5 dice: sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las prostitutas, dice esta otra versión ya, y de las abominaciones en la tierra. Quiere decir que va al contrario, porque según lo que nosotros hemos estudiado, ¿qué es lo que los sacerdotes o la gente, hermano, que busca la santidad debe tener escrito en su frente? ¿Perdón? Pero Babilonia, ¿qué nombre tenía escrito? La madre de las prostitutas, o ramera, o decía la otra versión, sí, de las prostitutas. Entonces es todo lo contrario. En lugar de santidad, maldad o iniquidad. Entonces cuando vemos que Babilonia lo que quiere hacer es llevar la contraria a lo que el Señor nos va estableciendo o nos ha dicho. Entonces en este tiempo la influencia de Babilonia sobre la iglesia es confundir, destruir, querer matar, querer, hermano, que la iglesia tenga tropiezos, porque eso es lo que hacía, hermano, Babilonia, cuando lo empecemos a ver, porque vamos a ver ahorita, digamos, su inicio y cómo sucede esto. Miren Éxodo 28:36. Además harás una lámina de oro fino, grabarás en ella como se graba en los sellos, santidad a Jehová. Nos damos cuenta que entonces así estará sobre la frente de Aarón y los sacerdotes. Usted y yo, ese es lo que debemos de tener en nuestra frente, santidad a Jehová, porque la santidad a Jehová va a preservar y va a guardar nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra cabeza de cualquier ataque. La santidad a Jehová es necesaria en todo tiempo, en todo momento. Bueno, déjenme porque voy rápido, hermano, yo necesito avanzar. Entonces veamos el origen de la Babilonia ancestral o la Babilonia celeste, la número 1. Entonces, esta Babilonia, hermano, está en el ambiente, esta es la tierra, obvio, ¿verdad? Y esta Babilonia, entonces su reinado es en la atmósfera terrenal. Esta Babilonia, hermano, es la que está en el ambiente, en el espacio, pero en el ambiente espiritual, rodeando la tierra. Entonces, cuando nos damos cuenta, veamos entonces,
Zacarías 5:5 dice: el ángel que hablaba conmigo dio un paso delante y me dijo: alza la vista y mira eso que aparece. ¿Qué fue lo que vio el profeta Zacarías? Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Cuando vemos entonces que Zacarías tiene una visión, el ángel de Jehová le aparece, le muestra en una tinaja, le muestra algo, de ella sale un efa, o de ella hay algo que está ahí, que se llama la iniquidad guardada. Entonces, cuando nos damos cuenta, la iniquidad es como una potestad espiritual en el ambiente que cubre la tierra, que va haciendo, hermano, que la gente piense en hacer la maldad. La Babilonia espiritual lo que hace es que va formando ambientes sobre la tierra de iniquidad y de maldad. Vamos a ir viendo la iniquidad, porque de eso se trata la Babilonia celestial. Entonces, cuando vemos esto, sigue Zacarías y dice: levantaron entonces la tapadera que era de plomo, apareció una mujer sentada en el interior del recipiente. Una mujer es la iniquidad. Cuando usted y yo lo vemos, para que lo podamos entender, cuando a la vista sacaron, el ángel hablaba conmigo, dio paso delante, alza la vista, y entonces esta iniquidad, en el versículo 5, en el versículo 6, la iniquidad de ellos en toda la tierra. ¿Qué había entonces en esa vasija o en ese recipiente? Cuando lo vemos aquí, dice: levantaron entonces la tapadera de plomo y apareció una mujer. Esa mujer es la iniquidad. Entonces, cuando lo vemos de esa parte, iniquidad es algo como similar a la palabra prostitución o a la palabra prostituta. Entonces, cuando vemos a la mujer metida dentro de la vasija, aquí, hermano, esta mujer que es una potestad llamada iniquidad, prostituta. No quiero entrar en detalles qué es lo que hace una prostituta, pero usted puede entenderlo. Pero la prostituta espiritual lo que hace es que conlleva tener relaciones, hermano, con diferentes religiones o diferentes personas en la tierra, y hace una mezcla. A eso es lo que yo me estoy queriendo referir. Déjeme avanzar para que podamos ir entendiendo un poco. Se remonta a tiempos más antiguos que Luzbel. La iniquidad y la maldad ya existían antes de que Luzbel apareciera en escena. Ahora, cuando lo vemos ahí, ¿por qué? Mire pues: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. Quiere decir esto, escúcheme, que el día que Satanás fue creado, la iniquidad ya existía, pero no estaba en Satanás, sino había sido creado perfecto. Y usted conoce la historia, hermano, no quiero ahondar en eso, pero usted conoce la historia. Hasta que entonces Satanás es creado, comienza, y usted conoce, hermano, cómo llega, quiso hacer su trono hasta arriba, quiso compararse a Dios. Pero lo interesante, y quiero que usted ponga atención en esto, es que la iniquidad no se dio a conocer, sino la iniquidad dice que se halló en ti. Quiere decir que la iniquidad en Satanás no estaba, digamos, fuera, sino hasta que entró en Satanás esa iniquidad. Y el Señor, que todo lo escudriña, que todo lo conoce, que todo lo ve, dice: hasta que se halló en ti, hasta que se halló dentro de ti la iniquidad. Por eso fue botado por tierra. Por eso lo que yo le quiero traer, hermano, es de que delante del Señor, en nuestro corazón, en nuestra vida, no hay nada oculto que el Señor no pueda observar, que el Señor no pueda ver. La iniquidad, hermano, significa hacer maldad, hacer cosas malas. Y entonces eso fue lo que se halló en Satanás, porque Satanás dice: perfecto eras en todos tus caminos. Había perfección, había alcanzado algo. Por eso, mire, hermano, usted y yo somos muy bendecidos, porque mire, Satanás era perfecto, el sello de la creación de Dios. Con él, hermano, él era el modelo
de la creación de Dios. Él, hermano, era el que sellaba y decía, este es bueno, es buen modelo, porque él era perfecto. Entonces, hermano, mire, a Satanás no le dieron segunda oportunidad, y a usted y a mí sí nos dieron una segunda oportunidad y una tercera oportunidad. Pero ¿por qué a nosotros sí nos dieron oportunidad y a Satanás no le dieron oportunidad? Porque él era perfecto, fue creado perfecto, y usted y yo vamos en el camino a ser perfectos. Entonces vea que en él, por haber sido creado perfecto, se halla dentro de él iniquidad y maldad, y es tirado por tierra. Quiere decir que él, ya siendo perfecto, se corrompió. ¿Por qué se corrompió Satanás? Pero ¿cómo penetró la iniquidad ahí? Por la ambición, por los deseos que había en el corazón de Satanás, le abrió puertas a la iniquidad, le abrió puertas a la maldad. Y esa fue, hermano, escúcheme, fue el motivo de que el Señor lo botara. Quiere decir que si Satanás, el querubín protector, el sello de la creación de Dios, Luzbel, el lucero de la mañana, cayó por la iniquidad, ¿será que usted y yo estaremos exentos? ¿Será que la iglesia está exenta de no ser tocado o de no ser atacada por la iniquidad y la maldad? Entonces, hermanos, necesitamos entender que nosotros no somos perfectos, pero vamos camino a la perfección, en la santidad y en la búsqueda y en la manera de que cada uno vaya caminando con el Señor. La semana pasada estuvimos viendo el caminar de Enoc, y es algo, hermano, que usted y yo debemos de mantener presentes, que en nuestro caminar debe haber un agradar a Dios en todo momento. No podemos caminar por nuestras propias fuerzas o el camino que nosotros queremos, porque ya el camino ya ha sido dado. Nosotros no tenemos que buscar otros caminos, sino el camino ya nos ha sido dado. Y el camino es Jesucristo. Entonces, el camino que usted y yo debemos de seguir es Jesucristo, nuestro modelo. Pero, hermano, en el camino van a salir, hermano, potestades y principadas, hermano, y principados marcados con hombres o con mujeres en nuestro caminar, queriéndonos hacer tropezar, queriéndonos hacer caer. Y eso fue, hermano, y ese es el trabajo, escúcheme, de la Babilonia ancestral o la Babilonia celeste, que no se presenta como en un cuerpo humano, sino se presenta dentro de cuerpos humanos. No sé si me estoy dando a entender. Esta Babilonia o esta potestad que afecta, no se te va a presentar con cachos, hermano, ni cola, sino se te puede presentar, escúchame, con falda o con minifalda, con traje o sin traje, o se te puede presentar de muchas maneras, porque el propósito es contaminar y hacernos caer, hacernos tropezar, así como lo hizo con el que era perfecto. Entonces nosotros, hermano, debemos de tener cuidado de nuestro caminar, porque mire, si Satanás, escúcheme, pudo penetrar en un círculo cerrado de los discípulos de Cristo, penetró en Judas. Cuando tomó la Santa Cena y comió el pan, dice, Satanás entró en él. Y Judas era de los 12. Judas echó fuera demonios, hizo sanidades, hizo milagros, pero tenía algo que abrió puertas para que entrara iniquidad y maldad en él. ¿Qué fue la puerta que abrió Judas? La ambición, porque a él le interesaba, le gustaba el billete. Pero mire, no solo ahí, Judas fue un apóstata irreversible, o sea, ya no tuvo compostura. Pero hubo otro
que también Pedro, el apóstol Pedro, también, hermano, que se dejó contaminar. Y el Señor lo reprendió. Apártate de mí, Satanás, le dijo. Entonces, si nos ponemos a pensar que dos apóstoles que eran del círculo del Cordero de Dios fueron tocados, ¿será que la iglesia, hermano, y usted y yo no podremos también ser tocados o querer ser tentados por la misma iniquidad y la misma maldad? Entonces, mire, hermano, lo que nosotros necesitamos es abrir bien nuestros ojos para saber contra qué es lo que estamos peleando. Porque muchas veces podemos pensar que estamos peleando contra gente de carne y hueso. Muchas veces podemos pensar que es contra el hombre que nos hace daño, que es contra la mujer que nos hace daño. Es simplemente lo que está alrededor de esa persona lo que quiere destruirnos. Entonces usted y yo debemos de ser conocedores de nuestros enemigos. El apóstol Pablo lo dijo, que debemos de conocer las artimañas de Satanás. Entonces, hermano, nosotros debemos de desarrollar, hermano, ese caminar con el Señor para poder entender cuál es la artimaña que tiene Satanás. Porque el propósito, escúcheme, es de destruirnos. El propósito es de contaminar. El propósito, hermano, es de hacer tropezar a los santos. Para que los santos caigan, para que los santos se queden, para que caiga la cabeza de los santos. Ese es el propósito de esta Babilonia celestial. Avancemos. Entonces, mire pues, su fin es comerciar con las almas. No anda detrás del dinero y de la plata, sino anda detrás de su alma y detrás de la mía. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y almas de los hombres. Entonces, ¿detrás de qué anda la Babilonia? Si usted se da cuenta, anda detrás de un montón de cosas materiales, pero lo más valioso que puede tener, las almas de los hombres. Por eso es que el Señor lo dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo o tener todo si al final qué? Entonces, ¿qué es lo más valioso que tiene el hombre? ¿Por qué debemos de cuidarnos entonces? Porque el alma es lo más valioso que podemos tener nosotros. Y es con lo que peleamos todos estos días. Pero, hermano, en el nombre de Jesús tenemos que arrastrar a nuestra alma a la obediencia en Cristo Jesús. Pero eso es, hermano, el premio que Satanás quiere obtener. Y esta es la Babilonia. Acuérdese que él fue contratado por la maldad y por la iniquidad. Entonces, como Satanás fue contratado, ¿y qué significa contratar? Cuando uno agarra a alguien para que vaya a trabajar para uno, ¿verdad? Entonces quiere decir, escúcheme, y con esto quiero que usted me entienda esto. Satanás tiene poder, pero la iniquidad y la maldad están sobre él. Pero déjeme darle una buena noticia. Nuestro Señor Jesucristo está sobre todo eso. Dios Todopoderoso, hermano, que destruye la iniquidad y la maldad, y a su tiempo todos sus enemigos serán puestos bajo sus pies. Entonces, mire, aunque Satanás, la iniquidad y la maldad tengan poder, el que está en usted es más poderoso todavía. Pero, escúcheme, dice la Biblia, que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿qué? ¿De quiénes? Entonces, ¿qué requisito hay
para que el Señor Jesús y el ángel de Jehová estén con nosotros. Ah, bueno. Entonces, cuando se le habla de temerle a Dios, ¿a qué nos referimos? De integridad, respeto, obediencia. Entonces, mire, no solo es repetir un versículo, decir el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Gloria a Dios que lo repitamos. Pero para que eso se lleve a cabo, realmente nosotros necesitamos tener un respeto, una obediencia, buscar la santidad, buscar la paz. O sea, hay algunas cosas, hermano, que nosotros no solo podemos repetir, sino tenemos que vivirlas para que esas cosas se activen y nos defiendan. Porque no solo podemos decir, escúcheme, hermano, hay gente que dice la sangre de Cristo tiene poder, y es cierto, es una verdad. Pero si está viviendo en maldad y en pecado, esa sangre no le va a servir, ni tiene efecto el nombre poderoso de Jesús. Entonces, cuando nosotros hablamos y decimos el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, estamos diciendo que nosotros honramos a Dios, respetamos a Dios, obedecemos a Dios, buscamos apartarnos de la iniquidad y de la maldad y del pecado. Pero mire, hermano, es que todos hemos agarrado la sangre y el nombre de Jesucristo como algo tan normal para hermano, para cualquier cosa, como un amuleto. Bueno, no tal vez como un amuleto, pero sí, hermano, como algo que pasa y todos la agarramos, como un dicho. Pero realmente tendrá efecto la sangre de Cristo y el nombre de Cristo si nosotros no le tememos a Jehová. Es que eso, mira, hermano, porque yo he escuchado gente que conozco su caminar, o sea, no profesan ni siquiera al Señor Jesucristo, ni siquiera lo han aceptado, y muchos dicen la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Pero realmente tendrá en ellos ese efecto. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque en el libro de los Hechos aparecen los hijos de un profeta que querían echar fuera demonios, pero ellos no tenían, escúcheme, ellos usaban el nombre de Jesús, pero realmente no lo tenían adentro a Jesús. Sí, Pablo se los dijo a los hijos de Seba, cuando ellos dicen que hacían exorcismos ambulantes y querían sacar a un demonio o a un espíritu inmundo. El demonio le responde y le dice: Jesús, sé quién es Jesús. De Pablo he escuchado quién es Pablo, pero ustedes. Entonces quiere decir, hermano, que no podemos tomar ni la sangre ni el nombre de Cristo en vano si no buscamos al Señor y si no profesamos la fe. Porque eso es lo que quiere hacer Babilonia. Fíjese que Babilonia lo que significa también es confusión. Entonces lo que quiere hacer, hermano, es hacer de los cristianos, de los verdaderos cristianos que buscan la santidad, escúcheme, hacerlos religiosos. O sea, escúcheme, es que usted y yo no somos religiosos. ¿Usted es religioso? ¿A que no? Nosotros somos cristianos, seguidores de Jesucristo. Pero la iniquidad y la maldad y la Babilonia lo que quiere hacer es religiosos. Gente que juegue con la palabra cristiano, pero vive nada más como un religioso más. Entonces Babilonia se encarga de torcer las verdades, de corromper lo verdadero y hacerlo falso. Porque mire, cualquiera dice, ¿usted qué religión es? Le preguntan a uno, ¿eh? Porque la gente está acostumbrada a tener religión. Yo espero que cuando usted diga, mire, yo soy religioso evangélico, pero que no lo diga, porque nosotros no tenemos religión. Tenemos una relación con Dios.
como hace años un hermano le apareció en su rema y dijo, mire, es que realmente religión, nosotros sí somos religiosos, dijo. ¿Por qué? Le dije, porque la palabra religión quiere decir reelegir. Reelegimos a Dios. Dije yo, entonces imagínense las revelaciones, ¿va? Pero nosotros debemos de tener cuidado porque realmente lo que quiere Babilonia, hermano, es esto, mire, su alma y mi alma. Eso, hermano, es algo tan terrible que, hermano, si la llegamos a perder. Por eso, hermano, es que tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra, aunque nos cueste, pero ¿de qué nos va a servir, hermano, tener tanta plata en el banco, tantos carros, tanta casa, tantas cosas, si al final estamos perdiendo nuestra alma? Yo no le estoy diciendo que sea malo. Tener plata, tener casas, tener trabajo no es malo, es bueno. Pero nuestro principal objetivo es salvar nuestra alma. Y aparte de eso, tratar de salvar la alma de nuestros hijos. Pero porque ya hay unos que ya llegan a una edad en la que ya no se les puede decir o traer a la fuerza. Ya solo nos queda orar por ellos y clamar por ellos. Pero cuando son, hermanos, influenciados por la Babilonia celestial, entonces, hermano, es bien difícil. Espera que le hagan un templo. Entonces veamos esto, Zacarías 5:9. Luego alcé los ojos y miré, y he aquí dos mujeres salían con el viento en sus alas y tenían las alas como alas de cigüeña, no de águila, de cigüeña. Y alzaron el efa entre la tierra y el cielo. Quiere decir que entonces la iniquidad y la maldad, las dos mujeres salieron volando y se quedaron, escuche, en un ambiente intermedio entre la tierra y el cielo. Quiere decir que se quedaron en un ambiente espiritual ahí, entre el cielo, la tierra, y ahí se mueven ellos. Entonces es como una influencia espiritual, y es lo que yo le estoy explicando en esta Babilonia. Entonces continúa diciendo, y dije entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y me respondió, a la tierra de Sinar, para edificarle un templo, y cuando esté preparado será asentado allí sobre su base. Entonces aquí es donde entra en acción entonces en el libro de Génesis. Porque entonces cuando vemos a dónde la llevan, a la tierra de dónde, perdón, a la tierra de dónde lo llevan, de Sinar. ¿Para qué? Para edificarle un templo. ¿Sí? ¿Sí estamos ahí? Bueno, entonces vea esto pues. Entonces ahí es donde aparece la Babilonia geográfica. Esta Babilonia geográfica, hermano, bueno, usted sabe de geografía, no le tengo que mostrar los 5 continentes. Pero esta Babilonia geográfica, entonces debemos de verla en Génesis capítulo número 11, versículo 2. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de ¿dónde? De Sinar. ¿A dónde llevaron estas dos mujeres la iniquidad y la maldad, el efa que habían encontrado? A la tierra de Sinar. Ahora, ¿a dónde llegaron los hombres? A una llanura y se establecieron ahí. A la tierra de Sinar. Sinar significa confusión. ¿Qué le iban a hacer estas dos mujeres al efa que llevaban a la tierra de Sinar? Le iban a edificar gracias hermana Scarlett, le iban a edificar un templo. Entonces, cuando vemos esto, el oriente próximo de Israel como punto de referencia, veámoslo aquí. Entonces, si usted ve aquí, déjeme usar por algo tengo esto, ¿verdad? Aquí hay un puntito. Ese puntito aquí es Israel. Entonces, cuando lo vemos aquí, la tierra de Sinar. Esta tierra de Sinar, aquí fue donde vimos a Israel. Esta tierra de Sinar, que es Babilonia, hoy en día se constituye en lo que es Irak, que es esta parte de aquí,
e Irán, que es esta parte de aquí. Aquí va la frontera. Entonces, Babilonia fue asentada aquí, en esta área. Este era el radio de lo que abarcaba la Babilonia. Entonces, Babilonia estaba cerca de lo que es Israel, que usted lo mira en esta parte de aquí. Entonces, la tierra de Sinar, aquí se asientan, venían de este lado, se asientan aquí. Ahí fue donde llevaron el Efa, las dos mujeres de la iniquidad y la maldad, para que les hicieran un templo. En ese templo entonces, que es la Babilonia, ahí es donde aparece entonces este personaje. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Vea que hicieron otras cosas. Y dijeron acá: edifiquémonos una ciudad y una torre que tenga la cabeza en el cielo, y hagámonos nombrados por ventura, no nos esparciremos sobre el haz de toda la tierra. Ahora entonces, las dos entes espirituales llevaron el Efa a una tierra llamada Sinar. El propósito era que les construyeran un templo. Pum, estamos ahí, ¿verdad? Aparece en el libro de Génesis, cuando los hombres comienzan a multiplicarse y comienzan a caminar del oriente, llegan a una tierra llamada Sinar. En el aspecto espiritual, había llegado algo a la tierra de Sinar. En el aspecto geográfico, aparece un grupo de gente llegando a la tierra de Sinar. En el ámbito espiritual o en el ámbito celestial, estas dos mujeres lo que les esperaban era que les hicieran un templo. En el ámbito terrenal, aparecen los hombres que venían de ahí, dicen: edifiquemos una ciudad o edifiquemos un templo. Entonces vienen y comienzan a hacer esto. La torre de Babel, esa torre de Babel que querían que tuviera, déjeme regresar, discúlpeme. Que edifiquemos una ciudad y en esa ciudad una torre que tenga la cabeza en el cielo. No es, hermano, perdóneme, no es como lo pintan, que querían construir una gran torre, hermano, que llegara hasta el cielo, porque no podían. Lo que estaban haciendo era, hermano, escúcheme, que tuviera una cabeza, que tuviera una punta, que tuviera algo en una entrada dimensional para tener contacto con lo espiritual. Y que esa cabeza espiritual, hermano, rigiera sobre esto. Ahora, ¿por qué? Lo vamos a ir viendo. Solo quería aclararle esto. Entonces, mire pues, la torre de Babel. Babel en hebreo, es decir, Babilonia, significa confusión o mezcla. En el versículo 2 dice que fue en la llanura de Sinar, donde se estableció geográficamente la Babilonia, la cual está en medio de dos ríos, el Tigris y el Éufrates, y actualmente se conoce como Irak e Irán, pero antes era conocido como Persia, ese reino que estaba ahí. Entonces, ahí en esa torre, en ese fue donde lo espiritual o lo celestial llevaron esas potestades, influyeron en los hombres para que hicieran un templo o una torre para establecer una puerta. Pero no una puerta, hermano, de bendición, sino una puerta, hermano, ¿cómo le podemos decir? Una puerta dimensional para que bajaran las potestades y las iniquidades sobre aquellos que empezaron a adorar a estas potestades. Entonces, esa Babilonia celestial abrió una puerta en lo terrenal y los hombres en la tierra construyeron algo para que abriera una dimensión espiritual y pudieran empezar a descender poderes y potestades de los cielos. Ahora, ¿por qué pudieron hacer esto? Acuérdese que las palabras tienen poder. Las maldiciones tienen poder, pero las bendiciones
tienen más poder todavía. Pero entonces mire, ¿por qué le digo esto? Porque si vamos al libro de Reyes, acuérdese, ahí comienza una batalla espiritual entre Elías y los profetas de Baal. Los profetas de Baal, hermano, empezaron a cortarse, a sangrar y a gritar. O sea que con sus gritos y con sus palabras estaban activando en los ambientes, hermano, que empezaran a trabajar las fuerzas, hermano, espirituales demoníacas en el ambiente de arriba para que se activara abajo. Pero no pudieron. Pero entonces viene otro profeta de Dios y él activa el poder directo de Dios, porque dice: si yo soy profeta, que descienda fuego del cielo. Y consumía 50, consumió otros 50, y al otro mejor dijo: por favor perdóname, yo mira, solo me mandaron, porque hacía descender fuego del cielo. O sea que con palabras activaba lo espiritual, que hacía que descendiera y se activara en lo terrenal. Esta mosca ya me está cansando, fíjese. Ya no la veo normal, pero bueno. Pero mire pues, entonces esos profetas quisieron activarlo en la tierra, lo espiritual, pero no pudieron. Elías lo activó y dijo: si Jehová es Dios, utilizó palabras para activar lo celestial, y se hizo físico en la tierra. Estos hombres lo que querían hacer era abrir esa puerta dimensional. Como hacerlo, hermano, escúcheme, hacerlo como cultos, para que a través de esos cultos y esas adoraciones se activaran las cosas en el cielo o en lo espiritual, para que empezaran a bajar a lo terrenal. Eso es lo que le quiero decir. Entonces vemos esto, que aquí usted lo mira. Aquí vemos, mire, aquí está Babilonia, aquí están los dos ríos, el Éufrates y el Tigris. Aquí está Irán y aquí está Irak. Y por aquí, mire, está Israel. Entonces, el Éufrates, el Tigris, Babilonia y Jerusalén ahí, o Israel. Entonces, aquí siempre ha habido un conflicto, porque aquí se asentó la iniquidad y la maldad. Y aquí se asentó el templo de Dios. Había una guerra. Por ahí la voy a agarrar, no se preocupe. Siempre hay una guerra, pero bueno, reprendemos al Señor de las moscas en el nombre de Jesús. Porque usted sabe que hay un rey de las moscas, Baal-Zebú. Pero bueno, entonces vemos, hermano, esto. Y entonces, como aquí va a haber el establecimiento, aquí va a haber un nacimiento, aquí va a haber algo que iba a suceder, aquí va a haber algo extraordinario que iba a pasar. El enemigo buscó algo aquí para estorbar lo que iba a pasar acá. Pero empezó activando en lo espiritual para que llegara a lo terrenal. En este tiempo es lo que sucede. Hay gente que está activando maldiciones en lo terrenal para que se activen en el área espiritual. Pero también nosotros, con la adoración y la alabanza, la exaltación que hacemos, el culto a Jehová y todo lo que hacemos, activamos, hermano, un gran poder y algo extraordinario en el ambiente espiritual. Y el ambiente donde nosotros estamos se vuelve un ambiente de presencia, se vuelve un ambiente, hermano, de poder, se vuelve un ambiente de milagros, se vuelve un ambiente de redargüimiento, de perdón, de libertad, de muchas cosas. Porque con lo que usted y yo hacemos, atraemos la presencia de Dios. Pero en ese caminar, en esa presencia de Dios que viene, en lo espiritual, hermano, aquí, digamos, usted y yo estamos en este ambiente, pero hay algo, hermano, en lo espiritual que se quiere oponer a que usted y yo recibamos
la bendición que viene de parte de Dios. Y muchos podemos activar la bendición o la maldición, depende cómo vivamos, o depende qué hablemos, o depende qué hagamos. Porque nosotros le otorgamos autoridad a uno o a otro. Y eso es lo que estaba haciendo el enemigo. Él se quería adelantar a los planes del Señor. Jehová descendió para ver a la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Uy, ya me estoy columpiando. Deme 5 minutos y termino. Y dijo Jehová: el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces vea la unidad, hermano, de los hombres. Cuando los hombres se unen, no hay nada que los pueda hacer desistir. Eso era, escúcheme, en el ambiente terrenal. Ahora, ¿qué pasa si la iglesia se uniera, hablara un mismo idioma? No habría quien los hiciera detenerse ni los haría desistir de lo que el Señor nos estaría regalando. Ahora, veámoslo en algo tan pequeño. Si todos en el hogar habláramos el mismo idioma, y no me refiero a inglés ni a español, me refiero que habláramos el mismo idioma espiritual, que buscáramos lo mismo, que buscáramos el interés, que buscáramos la obediencia, que buscáramos servir a Dios. ¿Quién pudiera detener a un hogar unido? Pero si el marido habla un idioma, la mujer habla otro idioma y los hijos hablan otro idioma, hay división. Entonces, como estos se habían propuesto unirse con un mismo lenguaje para hacer cosas malas, Dios desciende, porque Dios supervisa todo lo que hacemos. Y entonces descendamos. ¿Quiénes descendieron? Se abajó una trinidad. Mezclemos allí sus lenguas, que ninguno entienda la lengua de su compañero. Por esto fue llamado el nombre de Babel, porque allí mezcló Jehová el lenguaje de toda la tierra, y de allí los esparció sobre la faz o sobre el haz de toda la tierra. Ahí es donde comenzaron a nacer y fueron esparcidos todos por la faz de la tierra. Pero ¿qué tuvo que haber, hermano? Una influencia espiritual, porque querían hacerse un nombre y querían activar potestades en el ambiente espiritual. Ahora veamos esto rápidamente. Sigurat significa que es un observatorio astrológico, y este se encontró en Persia, se encontraba en Persia lo que era esa área. Ahora, ¿qué es un sigurat? Le puse una fotita aquí. El sigurat era más o menos lo que usaban los babilonios para tener una escalera con sus procesiones. Hasta arriba estaba el santuario, que era la cabeza que menciona Babel, ¿verdad? Para tener muros de ladrillo secados al sol. No usaban piedra, usaban muros decorados con cosas aquí, mire hermano, con un montón de jeroglíficos aquí que tipificaban muchas cosas. Más o menos esto era lo que tenían un templo, y eso es lo que ellos hacían. Esa era la cabeza, digamos, como la torre de Babilonia que querían hacer. No era una cabeza que llegara al cielo, era una cabeza que abriera puertas dimensionales a través de la adoración de dioses ajenos. Ahora, si vemos la torre de Babel más o menos, esta fotografía es una que uno puede encontrar en internet, pero realmente no era de ese tamaño, porque todo el mundo piensa de que iba a llegar al cielo, pero no era así. Ahora, cada uno de nosotros, escúcheme, podemos abrir porque somos cabezas. Y
podemos abrir puertas dimensionales. Usted y yo, escuche, somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Dice usted amén. Quiere decir que hay una puerta dimensional dentro de nosotros que activan las bendiciones de parte de Dios sobre nuestra vida. Pero puede ser que haya un sigurat también, que es la confusión, que es la mezcla. Y eso es lo que Dios baja y abomina y esparce. Perdón, ya se me acabó el tiempo. ¿Qué puede ser una mezcla que puede tener un cristiano? Solo le voy a dar una. Una mezcla puede ser estar jugando con el evangelio. Un día en el mundo y otro día en Dios. Se está mezclando. Por ejemplo, como las ranas, anfibios. Rato en el agua, rato en la tierra. Entonces, hermano, eso es lo que abomina a Dios y es lo que puede abrir una puerta dimensional en el templo. O podemos tener un templo del Espíritu Santo o podemos tener un templo como un sigurat. El templo de Dios se construyó con piedra. Babel se construyó con ladrillo. Esta torre dice, cosamos ladrillo y edifiquemos, y no utilizaron piedra. Para construir el templo de Dios se utiliza la piedra, que es Jesucristo, nuestra piedra angular. Así se construyó el templo de Dios, cuando Cristo es nuestra piedra angular. Esa es la base nuestra, Jesucristo. Pero cuando empezamos las mezclas, cuando se comienza a mezclar y querer construir con otras ideas, entonces ya no se hace templo de Dios, se hace un sigurat o una torre de Babel. Y lo que activamos, eche usted a cuenta qué es lo que se activa. Me regala unos 2 minutos más. La astrología se interesa en la interpretación de las señales de los cuerpos celestes. Una forma de adivinación. No estoy hablando de astronomía, estoy hablando de astrología, que es una forma de adivinación y es considerada como un pseudociencia, la cual dio origen a lo que hoy se conoce como la ciencia de la astronomía, que ve más asuntos matemáticos la astronomía que la astrología quiere ver como la adivinación. Ahora, ¿cómo podemos ver la adivinación como algo? Mire, los babilonios o los babilónicos fueron considerados en la antigüedad como expertos astrónomos, que en su tiempo su fin era primordialmente la adivinación. Quiere decir, hermano, que esto se puede mezclar, escúcheme, depende de lo que se active. O se activa el don de ciencia, de palabra de ciencia o de sabiduría, o se activa el don de adivinación y de brujería. Para que se dé cuenta lo serio a dónde vamos. ¿Qué es lo que activamos nosotros entonces cuando se abre la puerta dimensional de nosotros como templo? Ahora, fíjese pues, porque yo puedo ver, hermano, y decirle que veo muchos perfiles o muchas cosas que hay gente que todavía anda chequeando los horóscopos. Entonces, ¿qué puerta es la que se está abriendo? ¿Qué mezcla es la que está viviendo? O sea, ¿qué es lo que estamos profesando? Bueno, y no solo como horóscopos, pero, y no son los de Durango, sino son otros horóscopos, hermano, que llevan, hermano, escúcheme, a la confusión y a la mezcla. Y la mezcla Dios la abomina. Por eso el Señor dice en Apocalipsis, salgan de ahí, pueblo mío. Quiere decir que puede ser que haya pueblo, no en la Babilonia literal, sino en la Babilonia celestial, que todavía ande pensando en adivinación, en viendo si van y le leen la mano, en viendo a ver qué futuro le da,
cuáles son los números de suerte. Ahí comienza a mezclar. Que voy a ver si, es que por ahí me dijeron que hay una hermanita que por ahí le dice a uno sus cosas. ¿Qué puerta estamos abriendo? Bueno, yo creo que ahí me quedo, hermano, porque sí, hoy sí ya me dio pena. Pero bueno, seguimos el próximo miércoles. Todavía nos falta ver otras Babilonias. Nos falta la bélica, nos falta la económica y nos faltan otras. No me acuerdo cuáles le dije, pero ahí nos faltan. Pero por el momento, yo no quiero, hermano, escúcheme, dejarle en su corazón temor o miedo. Yo quiero dejarle paz y recordarle que es más poderoso el que está con nosotros que los que están contra nosotros. Y dice, el Señor nos dice, ven y razonemos. Ven y pongámonos a cuentas. Si alguno de nosotros ha cometido una falta, dice el Señor, ven, platiquemos, para que haya paz y para que usted y yo, escúcheme, cuando activemos y haya algo, algún problema o algo, usted y yo tengamos la seguridad en que podamos decir, la sangre de Cristo tiene poder. En que podamos decir, en el nombre de Jesús, te vas y retrocedes. Porque sabemos que estamos, hermano, haciendo lo correcto. Cierre sus ojos, póngase de pie y pidámosle al Señor esta noche, y que le pidamos al Señor que Él nos guarde, que Él nos ayude, que nos libre de toda, gracias, que nos libre de toda influencia espiritual, y que usted y yo podamos abrir las puertas dimensionales de la bendición, y que toda maldición que haya sido proferida quede cancelada, quede desactivada antes de que llegue a la tierra. Aunque hayan lanzado palabras de maldición y de fracaso contra tu vida y las hayan activado, pero hoy en el nombre de Jesús queda desactivada toda palabra de maldición, toda mezcla, todo aquello que te hayan proferido por un acto de adivinación, por un acto de hechicería o de brujería, queda desactivada en el nombre de Jesús. Y declaro que toda maldición, toda hechicería, toda adivinación hoy queda destruida, desactivada en el nombre de Jesús. Y declaramos la sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas. Y que tú y yo de hoy en adelante empecemos a abrir las puertas dimensionales de la bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar. Cada vez que tú veas que hay pleito o enojo en tu casa, activa las puertas de la bendición y ábrelas, declarando bendición, declarando la sangre de Cristo, declarando la paz, declarando el amor de Cristo, y que sea echada toda iniquidad y toda maldad de nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor. Padre, te pido oración por hermana Bertita, Señor, allá en Guatemala. Que tú la guardes, que tú la bendigas, que tú la sanes. Enviamos una palabra de bendición hasta Guatemala para que tú sanes sus pulmones, Padre. En el nombre de Jesús, oración también